Conversa de classe com Maíra Cangelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje vai ser um programa um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser um programa bilíngue. Eu vou começar aqui a apresentação toda em português, mas eu vou fazer a apresentação novamente em espanhol. Porque o nosso convidado, ele vem lá do México, então eu vou apresentá-lo também em espanhol. E vou pedir para vocês que estão assistindo aí o nosso vídeo, para que ativem as legendas se vocês forem aqui falarem língua portuguesa, né, forem do Brasil ou de outros países que falam a língua portuguesa, porque agora a gente vai seguir aqui o programa em espanhol. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversa de Clase. Hoy hablaremos sobre tecnología e educación de una manera práctica e inovadora. Y, no sé, ¿alguna vez has pensado cómo las herramientas de Google pueden transformar la forma que enseñamos y aprendemos? Para isso, tenho um invitado muito especial, um incrível professor e que conhece essas ferramentas como nadie, Oscar Andrés Calderón Bedoya. Ele é magíster em tecnologia educativa, Google Innovator e ha trabalhado com diversas escolas em América Latina, ajudando-las a implementar soluções tecnológicas em la educação. E eu disse aqui a Oscar que eu vou começar com a primeira pergunta. Oscar, quando hablamos de tecnologia em la educação, sempre há um debate entre inovação e sobrecarga para os docentes. Como vês o impacto real de las herramientas de Google em la prática pedagógica? Simplifica ou podem convertir-se em uma carga adicional para los educadores? Oscar, maestro Oscar, bienvenido a la conversa de clase. No, Mayra, muchas gracias a ti, a todo tu público, las personas que nos escuchan, los maestros, las maestras. Y como bien lo dices, bueno, hoy voy a hablar desde el español, un poco para responder a estas preguntas, a esa conversación que tenemos el día de hoy precisamente con este tema, ¿no?, que nos apasiona, que es la tecnología precisamente en la educación. Entonces, bueno, bienvenidos todos aquí a escucharnos y a conversar un poco sobre el tema. A la primera pregunta que me estás compartiendo sobre ese impacto, ¿no?, que tienen las herramientas, y vamos a hablar de las de Google en este caso, en la práctica pedagógica. Hay un impacto muy interesante y muy importante. Como bien lo decías, yo vengo trabajando y muchos educadores trabajan sobre el uso también de diversas herramientas, entre ellas las de Google. Google Classroom para crear sus clases, para crear sus materiales, entregar los documentos de Google, las diapositivas de Google, los formularios para hacer evaluaciones. Entonces, todas estas herramientas, digámoslo que en un conjunto, cuando se trabaja, cuando se está llevando a cabo diferentes actividades en el aula, han tenido un impacto, yo diría que muy grande. Ha habido un impacto muy grande en esa práctica pedagógica que se hace, un impacto positivo desde un punto de vista del aprovechamiento, de la forma en que los maestros, las maestras pueden optimizar diversas actividades, tiempos, diseños, entre otros. Y ahí voy a ir mezclando la respuesta, digamos, a la pregunta, cuando también mencionas que se simplifican o se pueden convertir en una carga adicional. Yo diría que simplifican muchas labores, ayudan, apoyan, desde esa perspectiva, como lo decimos, de ahorro de tiempo, diseño, entre otros. Por ejemplo, es más, el año pasado Google Classroom cumplió 10 años. Hace 10 años existe, por ejemplo, Google Classroom, una plataforma que, por supuesto que en la pandemia tuvo un auge impresionante, pues, que nos permitió como tal entregar trabajos, archivos, videollamadas, etcétera. Entonces también tuvo un impacto importantísimo que yo creo que en educación y tecnología la pandemia marcó también un antes y un después, ¿cierto? Aceleró procesos, aceleró muchas cosas. Pero hace 10 años, 11 años, yo utilizo las herramientas hace 10 años aproximadamente también, sí ha simplificado procesos, sí ha apoyado
desde un punto de vista del proceso que se hace en el día a día del trabajo. Por ejemplo, en los formularios de Google, cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una evaluación, ya los maestros no necesitan imprimir tantas hojas, imprimir todo ese papel para llevar una evaluación al salón de clase. Puede crear un formulario, compartirlo con los estudiantes y allí llevar una evaluación formativa, una evaluación sumativa. Ahora bien, con el Google Classroom, por ejemplo, cuando ya tienen un aula virtual donde los maestros pueden compartir por ahí anuncios a sus estudiantes, anuncios a sus compañeros, también si tienen un coprofesor que está allí. Todo esto simplifica, ayuda, apoya la forma en que enseñamos. A mí siempre me gusta utilizar el término apoyar, ¿cierto? Porque el docente, el maestro, es el que siempre va a estar allí, ¿sí? Él siempre está en interacción con sus estudiantes, con los otros maestros, y lo que recibe siempre la tecnología es un apoyo para realizar sus labores. Podríamos hablar de hace 50 años, cuando quizás la tiza y el tablero, ¿cierto? Era ese apoyo para el maestro. La calculadora era un apoyo para el maestro y sigue siendo, por supuesto. La impresora, ¿cierto? La fotocopiadora, ¿ya? Todo también va teniendo estos ciclos y se va de cierta forma transformando un poco. Y de esa manera hoy en día siguen existiendo y empiezan a aparecer otros apoyos dentro de lo que es la labor del docente. Entonces ya hoy en día la tecnología nos permite, y hablando por ejemplo de las herramientas de Google, pues tener en este caso un salón virtual, un elemento para hacer evaluaciones, un elemento para crear presentaciones. No sé si recuerdas también hace unos 20 años o 30 que se imprimían unos acetatos en un retroproyector que se mostraba en el salón. Ya eso hoy no existe, ya hoy ya hay diapositivas, presentaciones con Canva, presentaciones con diferentes herramientas que también los estudiantes han adquirido, los estudiantes vienen adquiriendo todo esto. Entonces, es muy positivo el apoyo y también, por supuesto, hay una corriente, digámoslo, de innovación tecnológica que nos va llevando. Y si tú también, y todos lo recuerdan, ya ahora hace 2 años había un impacto también muy grande con la inteligencia artificial, que ya no podemos decir no, definitivamente ya ha llegado, ya es un elemento que cada vez convive más con nosotros como personas, como educadores. Entonces, a esa primera pregunta de ese impacto real, es un impacto que sí se está teniendo, bastante grande. Y aquí viene algo interesante, Mayra y maestros. Todo depende del ojo, la perspectiva con la que yo vea las cosas. Para muchos para profesores que quizás, o maestros que quizás no se han adaptado un poco, puede ser un poco más difícil utilizar ciertas herramientas, pero para los otros maestros que están constantemente en formación, que nos escuchan en estas conversaciones, que quieren seguir aprendiendo, las herramientas se van a convertir en ese apoyo, en ese recurso. Hoy en día, por ejemplo, hablando de las herramientas de Google, que ya las vamos a mencionar más adelante, ha llegado Gemini, ¿no? La inteligencia artificial, donde un maestro, una maestra, un educador le puede solicitar ideas para llevar a cabo un proyecto en el aula de clase, le puede solicitar ideas para redactar y escribir un correo electrónico para un padre de familia, para una reunión que se vea más profesional, sin errores de ortografía, organización. Le puede pedir apoyo para crear una evaluación en el aula. Eso antes nos llevaba un poco más de tiempo. Hoy en día estas herramientas nos permiten quizás recortar tiempos, disminuir una carga a la hora de pensar, de diseñar. Pero por supuesto el maestro siempre va a ser esa persona que está ahí revisando, mirando, que está al frente, ¿no? Como tal de todo. Entonces, desde el uso de las herramientas hay un impacto muy positivo. También los números lo dicen, cada vez crece más el uso de las herramientas, el impacto que tienen los estudiantes. Mira, hace poco estaba en un proyecto en El Salvador, precisamente, un proyecto que estamos acompañando con maestros y maestras, niños de primaria, en grado quinto, cuarto de primaria, y veíamos los resultados de cómo los niños ya, y nos lo decían, el niño ya llega, abre su computadora, la maestra ni siquiera tiene que dar las indicaciones de cómo ingresar al Classroom, ellos ya saben llegar, entran, ingresan, ven su material de estudio y trabajan. Ahora bien, para cerrar esta primera pregunta, Mayra, todo es un equilibrio,
¿sí? Todo se equilibra o se busca también en la educación, no ir a los extremos. El maestro sigue hablando en el salón de clase, el maestro sigue siendo un ente vivo allí que va a estar siempre acompañando a los estudiantes y no se trata de estar 24 horas en una computadora o inmersos, digámoslo, en un ambiente digital. Yo puedo llevar al aula con las herramientas de Google una tarea, una actividad y en la otra mitad de la clase hablamos, conversamos, ¿cierto? Dibujamos, ¿cierto? Es un equilibrio también que se va teniendo porque a veces hay unas percepciones que se tienen de que todo debe ser tecnología o de todo debe ser desde una computadora, pero podemos buscar siempre ese equilibrio tanto para los estudiantes, para nosotros. Pero para mí el impacto es muy positivo y con esta tendencia ahora de uso de herramientas digitales, inteligencia artificial, Google tiene bastante para acompañarlos allí y que eso lo vamos a ver acá más adelante. Oscar, yo estaba escuchando su respuesta y estaba pensando también. Yo siempre digo a las personas que están en conversa de clase que nuestra audiencia es de maestros y maestras, pero también de muchos estudiantes que están en la graduación, que en el futuro estarán en clases, né? Estarán dando aulas. E eu penso que é muito precioso quando dizes duas coisas. Primeiro, que a tecnologia não é algo novo, não é algo que ha começado ayer. E também este ponto sobre equilíbrio do uso das ferramentas em las classes. E eu estava pensando o seguinte, Google ha apostado fortemente por la inteligência artificial, com ferramentas como Gemini e o Notebook LM. Como que podem essas inovações apoiar o trabalho dos docentes e fazer que ela aprenda, é uma palavra difícil em português, seja mais, sim, aprendizagem, seja mais significativo para os estudantes? Esa es una muy buena pregunta, muy buena apreciación dentro de lo que estamos llevando aquí en la conversación, Mayra. Y de pronto entonces teniendo como tal este primer paso que dimos de las herramientas, cómo llegaron, no es algo nuevo, hay una evolución, por decirlo así, de la tecnología. Y antes teníamos, como lo veíamos ahora, una calculadora para hacer operaciones matemáticas, teníamos la impresora y hoy ya estamos con una computadora, ya estamos con unas cámaras, ya estamos con una inteligencia artificial que ha llegado. En el caso de Google ha venido también adaptando usos de inteligencia artificial a lo largo de, digámoslo, del tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, empezamos con la escritura de un correo electrónico y ya se sugería palabras de manera automática para uno completarlo, ahí ya había inteligencia artificial. Lo mismo en los documentos de Google cuando estabas escribiendo un texto y que se sugiere o te aparece en color rojo o en azul la palabra que tiene un error. Ahí ya había inteligencia artificial, ¿cierto? Ya había unos datos que reconocen y te generan una información. Oh, estás cometiendo un error aquí. Oh, te falta un poco más de coherencia en esta palabra. Google ya lo tenía con estas herramientas y vino avanzando un poco más en un auge. Ahora bien, antes, por ejemplo, en Google Classroom, en la plataforma, digamos, lo que tenemos para trabajar en el salón de clase virtual, ya también hay otras herramientas incorporadas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una herramientita cuando tú entras al Classroom y vas a ponerle una tarea a tus estudiantes o una actividad a tus estudiantes, y hay una herramienta que se llama práctica guiada. Es como para realizar preguntas a los estudiantes. Y, por ejemplo, ahí ya también hay inteligencia artificial. Tú le puedes ubicar una pregunta a un estudiante, dejarle una pista, una ayuda cuando el estudiante esté respondiendo a la pregunta. Y cuando tú compartes esa evaluación al estudiante y él empieza a responder y, por ejemplo, a la primera pregunta no responde de manera correcta, se le ilumina un foco. Porque la inteligencia y el examen está reconociendo que él no está respondiendo bien. Entonces el estudiante le puede dar clic en el foco y le puede aparecer un recurso que yo como maestro le he puesto al estudiante. Entonces reconoce que hay un error, pero yo he dejado como una pista y una ayuda al estudiante por si necesita ayuda. Entonces ya hay varios recursos
están incluidos en las herramientas que utilizan la inteligencia artificial. Pero, como lo decíamos hace un momento, hace aproximadamente 2 años, ya, el tiempo va pasando rápido, hubo una explosión, un auge de lo que fue el uso de la inteligencia artificial, y podemos decirlo así directamente, ChatGPT empezó con todo este auge, digámoslo, de su chat, donde podíamos pedirle muchas cosas y muchas situaciones. Google ya venía trabajando también precisamente en la inteligencia artificial, que se llamó en su inicio BART, y después pasó a convertirse en lo que hoy en día es Gemini. Entonces, para hablar de Gemini también es bien interesante, porque Gemini ha llegado, como hablándolo desde un punto de vista educativo, tanto para maestros como para estudiantes, un recurso y un apoyo que se puede tener para realizar las actividades diarias. Gemini es un chat también donde se puede ingresar, gemini.google.com. Es más, si ya ustedes ingresan a las herramientas de Google en la parte superior, donde aparece el botón de aplicaciones, cuando uno le da clic al botón, donde aparece Gmail, documentos, ya les aparece una estrella que dice Gemini. Cuando le damos clic a esa estrella, nos va a abrir un chat, y ese chat es esta gran ayuda que tenemos para pedirle a la inteligencia artificial. Entonces, cuando tú abres Gemini y estás en Gemini, ya puedes en la parte inferior pedirle lo que llamamos un prompt, ¿no? Una instrucción. Entonces, en la parte de abajo tenemos ese chat donde vamos a empezar a hablar de cierta forma con la inteligencia artificial de Gemini y pedirle lo que necesitemos. Entonces, Gemini ha venido evolucionando, cada vez ya está en la versión 2.0, donde el maestro, la maestra y el estudiante, porque eso que dices es muy interesante, Mayra. Yo te voy a comentar. Cuando un profesor accede a Gemini y empieza a pedirle, vienen muchas ideas de apoyo a la cabeza. Por ejemplo, necesitamos planear una clase. A veces nos sentamos a escribir y a hacer toda la planeación, todavía, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con Gemini, cuando tú le pones una instrucción en la parte de abajo, pues tenemos un recurso ya para precisamente apoyar e innovar, seguir con esa innovación. Y como tú decías, como apoya el trabajo, ¿cierto? Y puede hacer el aprendizaje más significativo. Un ejemplo, yo soy maestro de literatura, yo soy profesor de literatura. Entonces yo necesito una clase, crear una clase, una idea de una clase de 60 minutos para trabajar con mis estudiantes, pero no tengo de pronto no tengo mis ideas muy frescas, ¿cierto? Entonces tengo mucho trabajo, estoy muy estresado. Puedo abrir Gemini, pedirle ayuda y allí dentro de la estructura hacer eso. Por ejemplo, tú le pones un rol, soy profesor de literatura, diseña, o eres profesor de literatura, diseña una clase de 60 minutos donde incluyas ejemplos de obras literarias, ¿sí? Narrativas con el tema de la ciencia ficción. Al final incluye una evaluación. Esa instrucción tú se la das a Gemini y él te va a arrojar un resultado muy interesante. Los invitamos a que exploren Gemini si no lo han hecho, para que vean el resultado que va a tener. Ahora bien, yo puedo seguirle en ese chat pidiendo más apoyo a la inteligencia artificial. Un ejemplo, si la inteligencia me ofreció en el ejemplo una obra literaria, yo le puedo seguir pidiendo en el chat, dame 3 actividades para trabajar de manera práctica la siguiente obra literaria, y le pongo el título y ahí me va a seguir dando. Y así sucesivamente ese chat se va a convertir en un recurso, ¿no?, que podemos tener siempre para apoyar nuestras labores diarias. Necesito dar un discurso de bienvenida a mis estudiantes, o un estudiante necesita dar un discurso también ante un salón. Igualmente en Gemini pueden empezar a escribirle, diseña, ayuda, apoya con un discurso de 500 palabras sobre la bienvenida del nuevo año escolar. Y ahí te va a arrojar. Entonces así sucesivamente van a empezar ustedes a tener ese apoyo. Ahora bien, Gemini acaba de lanzar algo que se llama las gemas. Las gemas son una especie de chatbot que también puedo tener para trabajar allí. Y aquí funciona también muy bien para los estudiantes. Un estudiante, por ejemplo, en Gemini puede ingresar, irse a la sección de... Aquí hay que hacer una aclaración también, Mayra. Gemini actualmente está disponible para mayores de edad, ¿cierto? Y en las cuentas educativas se está teniendo ahora digamos, una alternativa para tener el permiso en cuentas educativas para los niños mayores de 13 años, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero con un estudiante, por ejemplo, universitario, un estudiante que está
de pronto allí empezando. Puede crear una gema en Gemini para estudiar sobre un tema que él necesite. Ejemplo, él puede programar la gema y decirle, eres un profesor de medicina, vas a responder a las diferentes preguntas que yo te realice sobre medicina ocular, medicina gástrica y medicina del cabello. Él programa el chatbot en Gemini con la gema. El estudiante puede ingresar a Gemini y preguntarle, empezarle a preguntar. Hola, ¿cómo estás? Necesito que me indiques qué es medicina ocular. Entonces, el estudiante empieza también a conversar con la gema en Gemini y va aprendiendo, ¿no? Va practicando de pronto su aprendizaje. Un estudiante, por ejemplo, puede pedirle a Gemini, el estudiante necesita estudiar para un parcial, para una evaluación que le van a hacer en la universidad o en su carrera. Puede ingresar a Gemini y pedirle que le cree 5 preguntas sobre medicina ocular, que espere a que él le responda y le dé la respuesta. Entonces miren que Gemini se convierte definitivamente en una opción para los docentes y estudiantes y hace el trabajo también más significativo. Y para cerrar, Mayra, Gemini se creó, ahora estamos en la versión 2.0 y viene una herramienta que le está ayudando también a Gemini. Se llama Notebook LM. Y esta es muy interesante porque los maestros también la pueden utilizar para apoyar, estudiar también recursos, documentos, materiales que tengan y crear también diferentes actividades. Un ejemplo, con Notebook LM o LM, el maestro necesita crear un plan, por ejemplo, un plan de trabajo para los padres de familia, para enseñarles sobre el uso adecuado de la tecnología. Entonces, el maestro puede abrir la aplicación que se llama Notebook LM, que está basada en la tecnología de Gemini. Y, por ejemplo, el maestro tiene en un documento PDF todo el manual de comportamiento en la escuela, ¿cierto? Entonces, el maestro puede en Notebook subir o añadir el PDF, ¿sí? Notebook reconoce el PDF y a partir del PDF el maestro le pide, a partir de este manual, créame un plan de capacitación de 5 sesiones para padres de familia donde llevemos y trabajemos el manual de comportamiento en la escuela. Entonces, Notebook les va a dar unas ideas de cómo llevar una pronta orientación. Si el maestro tiene un video de YouTube, puede ir a Notebook LM, toma el video, se lo pone y le pide también a partir del video algunos apoyos, actividades que necesite. Lo mismo pueden hacer los estudiantes. Si un estudiante está necesitando estudiar para un tema, puede, por ejemplo, subirle un documento PDF. Una vez me preguntaban, Oscar, ¿se le puede subir una novela de 500 páginas? Claro que sí. Pueden subirle una novela, 500 páginas. Notebook LM se encarga de hacer resúmenes del contenido, pero hay algo muy interesante, Mayra, para ir cerrando. Te puede crear tarjetas de estudio. Entonces te hace un resumen, pero también te crea tarjetas para estudiar un poco sobre el contenido de la obra o del documento o del ensayo o del artículo. Y así funciona con páginas web, con documentos en PDF, con audios. Tú le puedes subir un audio y pedirle que te cree una guía de estudio, una guía de preguntas, para que practiquen desde allí. Entonces, son dos herramientas muy interesantes que han llegado, no se les olviden. Se llama Gemini. Gemini ya la encuentran en la parte superior, en el botón de aplicaciones. El símbolo es una estrella. Y la segunda se llama Notebook LM. Pueden digitarlo en el buscador Notebook LM y van a ver todo lo que tienen allí y definitivamente sí crea un nivel de aprendizaje. Siempre que compartimos la herramienta, Mayra, siempre que la mostramos, siempre que vamos y compartimos con maestros, quedan encantados, quedan fascinados con la herramienta porque sí notan ese impacto. Me puede ayudar para esto, definitivamente me puede ayudar en esto, no, me simplifica esto. Te podría dar un porcentaje de 10 maestros, 9 son encantados con la herramienta. Hay maestros que todavía tienen un poco de temor también a acercarse a la inteligencia artificial y es muy válido, es muy normal, mientras que se van adaptando un poco. Los estudiantes sí, cuando les muestras, definitivamente les encanta, siguen apreciándolo. Entonces sí hay un impacto muy positivo hasta ahora. Hay miedos también que están ahí en el ambiente,
pero ha sido más lo significativo, digámoslo, del impacto que han podido ver los maestros, las maestras, de cómo las herramientas de Google, Gemini, Notebook LM, en estos momentos pues está teniendo precisamente para sus actividades. Por ejemplo, Mayra, para cerrar, Google ha lanzado en Google Classroom, eso es en las cuentas de pago, una herramienta que se llama Read Along, que es como lectura guiada. Yo le puedo poner allí a los niños lecturas en inglés y en español y en portugués para que los niños lean en voz alta, y hay un asistente de inteligencia artificial que les va indicando cuando se equivoca. Y el niño puede darle clic a la palabra, la inteligencia la reconoce y la pronuncia, le ayuda, ¿sí? Entonces ya estamos en niveles donde un niño puede acercarse, tiene ayuda, todo supervisado, como lo decíamos, con el equilibrio, ¿no? El maestro, el padre de familia, todo es un conjunto de cosas. Entonces, los maestros, esa que te digo de pronunciación, los maestros les ha encantado, los padres de familia también. Entonces ahí ya vemos también, por ejemplo, un impacto muy positivo. Oscar, me encanta muito Notebook LM. Eu uso sempre a ferramenta e é muito buena, né? Pero em Brasil, os maestros e maestras são muito resistentes com as novas tecnologias. Eu penso que em México deve ser o mesmo. E, como dices, é natural por parte dos educadores esta resistência. Pero quais são os maiores desafios que has encontrado al implementar herramientas de Google en la educación y cómo podemos superarlos? Bueno, precisamente estos desafíos que tenemos, y como bien lo dices, Mayra, están en Brasil, están en México, están en Colombia, o sea, siempre están esos desafíos. Uno de los desafíos más grandes que siempre he visto, que está innato ahí en el ADN del maestro y de las personas, ¿no? Como tal, es a veces un poco esa resistencia al cambio, ¿sí? Algo que los mueve un poco de su comodidad o de lo que hacen regularmente o habitualmente. Entonces, cuando algo nos mueve un poco, nos disgusta o nos puede generar de pronto una situación de incomodidad. ¿Ya? Entonces, esa es una de las situaciones que siempre he visto que genera de pronto el uso de la tecnología. Ejemplo, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Llegó, entonces está ChatGPT, entonces está Gemini, entonces está Notebook LM, ¿cierto? Entonces llega el maestro que es muy atento y que está como a la vanguardia y está como innovando. Llega y trae la idea, la actualización, se empieza como a diseminar un poco todo, pero siempre está el maestro que dice, yo no lo voy a hacer, yo lo he hecho siempre de esta manera, me gusta de esta forma y está bien, ¿sí? Entonces, uno de los mayores desafíos es el cambio, ¿no? Resistirse a algo que nos genera comodidad y adaptarme o empezar a cambiar. Pero ocurre algo muy significativo y eso es muy de nuestra sociedad como seres humanos. Cuando el grupo empieza a empujar hacia un lado, yo me voy también, o sea, yo voy siguiendo de cierta forma por donde van todos. Y es algo que lo he dicho en las charlas y lo he dicho siempre. Quien no quiera seguir es una decisión personal que toma, es muy válida, ¿cierto? Decido no adaptarme a la tecnología, pero quizás reciba unas consecuencias más adelante, ¿sí? Porque, bueno, yo no quise aprender sobre Gemini, pero en 2 años, muy posiblemente, todo el mundo esté usando Gemini. Y yo no lo usé, entonces me quedé un poco relegado y muy posiblemente eso tenga unas consecuencias. Y eso ocurre en todo, Mayra, ¿cierto? Cuando yo no aprendo a manejar un teléfono, cuando yo no aprendo a retirar dinero mediante una tarjeta, cuando yo no aprendo a pagar un restaurante con un teléfono, cuando yo no sé cómo manejar una plataforma de streaming para ver televisión, donde ya ahora todo es digital. Entonces, quien no aprende un poco, pues posiblemente tenga unas consecuencias. Y pasó cuando estuvimos en la pandemia. Algunos maestros se resistieron un poco a usar el Classroom, a usar algunas herramientitas, y la pandemia pues nos tomó así como muy rápido, y esas personas sí se vieron afectadas porque ese cambio fue un poco abrupto, pero quien venía en el ritmo de aprendizaje
¿sí? Puede que todos no aprendamos de la misma manera rápida, pero queremos aprender. Esa es la otra cuestión, cuando tú quieres aprender. Entonces, muchos querían aprender y venían en el ritmo, otros se quedaron, dijo, yo no hago esto. Llegó la pandemia y estos se vieron un poco más afectados, más difícil. Lo mismo las escuelas, Mayra. Escuelas que no venían con tecnología o con el uso de tecnología se vieron un poco más afectadas, ¿sí? En ese sentido. Entonces creo que la pandemia también nos marcó, ya son 5 años de pandemia a propósito, nos marcó también una pauta, estar preparados. Increíblemente, a veces también por concepciones, hay muchas escuelas que han dicho, no, volvemos a lo físico, volvemos al libro, volvemos, eso está bien, pero no podemos ya desconocer un elemento tecnológico que está ahí. Y esa es una de los grandes desafíos, esa resistencia al cambio. Siempre va a haber el maestro que no le gusta, lo ha hecho de una manera y lo tiene ahí. Pero el cambio ya está. Efectivamente, yo creería que ya no vamos a volver como a todo que sea físico, ¿no? Lo digital definitivamente sí ya está allí. Entonces, es seguirnos adaptando con respecto a esto. Y las herramientas de Google lo que tienen algo desde su diseño es que buscan un diseño intuitivo, un diseño fácil de usar, un diseño que tú entres y le das un clic acá a un botón, otro clic acá, un botón azul grande aquí, precisamente para eso, para que sea más fácil de adaptarnos. Eso es algo que siempre hemos resaltado. Buscan que sea fácil de entender y de utilizar. Y si tú así le preguntas a muchas personas, por ejemplo, cuando hacemos una videollamada, tú pones el nombre de Google Meet y pones el nombre de otra plataforma y siempre eligen Meet. Les parece un poco más sencillo porque les parece más fácil. Entonces, Google tiene eso, crea herramientas que funcionen fácilmente, ¿no? O que su diseño al menos sea fácil, precisamente pensando siempre en los maestros y las maestras y los estudiantes, por supuesto. Y finalmente, también Google tiene algo que es muy interesante, que no es tan como tan rígido a la hora de siempre ir innovando. Entonces, un ejemplo, en Google Classroom permite que un estudiante entregue la tarea varias veces o que un documento se pueda editar varias veces para que practiquen. Hay una función también allí pedagógica que está cuando usamos las herramientas. Entonces, ese desafío está allí, la resistencia al cambio. Hoy en día, Mayra, la palabra que he escuchado cuando mostramos el uso de inteligencia artificial, el uso de plataformas que apoyan, hay una palabra que es el miedo, porque la he escuchado varias veces. Dicen, algunas maestras o maestros dicen, ¡qué miedo! ¿Sí? Claro, porque es algo que está impactando y cuando ven que algo es similar a cómo pensamos como seres humanos, que yo le puedo preguntar sobre qué sabor tiene una manzana y él me responde, o cuando yo ya le hablo a Gemini aquí en el teléfono y le pongo mi voz y él me responde con una voz también, qué miedo. Entonces, hay miedos al cambio, hay miedos a eso que está llegando. Entonces, ese es el gran desafío y bueno, la idea es buscar esas alternativas, por ejemplo, esto que tú estás haciendo, esta conversación que estamos teniendo, estos recursos que le llegan a los maestros, a las maestras, a los estudiantes, para entender qué está pasando, qué es esto que está sucediendo. Esto es lo que tenemos que hacer, promover el uso correcto de las cosas, informar a las personas, llevarlos paso a paso. Entonces, ese es el gran desafío. Y hoy en día, Mayra, tú ves que hay muchos videos para aprender sobre diferentes herramientas, hay muchos elementos donde yo puedo entrar a hacer un curso digital. Google tiene muchos cursos para ir aprendiendo a usar sus herramientas. Y así un maestro puede ir paso a paso, a su ritmo, ir aprendiendo. Pero el desafío es al cambio. Hoy la palabra es miedo. Cuando escuchan el uso de la inteligencia artificial, entonces ese es un gran reto, pero podemos irlo solucionando, apoyando con estos elementos, estas conversaciones de clase que tenemos acá, esto que estás haciendo, ese recurso es lo que queremos también, que los maestros no se sientan solos, que hay en quien apoyarse, quien nos tiende la mano cuando yo no entiendo algo, y eso es lo que queremos. E Oscar, dices algo muy belo. El conocimiento es la mejor estrategia para
cambiar el miedo. Yo pienso esto, ¿no? Estamos caminando aquí para el final y quiero hacer una otra pregunta para usted. En un mundo donde a tecnologia avança cada vez mais rápido, que habilidades necessitam desenvolver os docentes para manter-se atualizados sem sentir-se sobrecargados? Uy, esa es una buena pregunta, porque tiene que ver mucho con lo que hacemos en el día a día. En el caso mío, que estoy trabajando con educadores. Digamos lo que para mantenerse actualizado, siempre, primero, bueno, hablemos desde un contexto educativo, la escuela, ¿sí? Entonces siempre estamos en nuestro día o en la universidad o en donde estemos. La primera siempre es estar conversando con nuestros compañeros qué está pasando, ¿cierto? Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, qué interesante esto. Oye, qué herramienta tan interesante la que encontraste. El primer paso es cómo lo están haciendo los demás, qué están haciendo los demás. A mí me pasó cuando empezó hace 10 años prácticamente Google Classroom, una maestra que yo vi que estaba trabajando en Google Classroom. Y yo me acerqué y le dije, oye, qué interesante, ¿eso qué es? Y ella me explicó. Después un amigo que tenía también en otra parte de Colombia, en otra ciudad, me dijo, mira, está pasando esto, Google Classroom, las herramientas, él ya las usaba. Entonces yo dije, oye, hay algo que está ahí, ¿sí? Hay algo que nos está ayudando. Entro y exploro y bueno, me doy cuenta definitivamente que es muy útil, de que me puede servir y al día de hoy, pues mira ya dónde estamos. Estamos utilizando, estando dando sesiones y demás. Entonces, el primer punto es rodearnos y tratar de ver qué está pasando con nuestros compañeros, nuestros directores, nuestras personas aquí, que están los mismos estudiantes, nos dicen, ¿no? A mí me decían, Oscar, ¿ya viste lo que salió aquí para crear imágenes? Y, ¿cómo así? Muéstrame, vamos a mirar. Entonces, es estarnos primero, primer paso, rodeados, ¿no? Rodeados de lo que está sucediendo. Siempre hay un maestro que es el que está enterado de todo, entonces es estar allí, ¿cierto? Entonces, como uno de los primeros pasos de una habilidad, escuchar, ver, ¿cierto? Estar como enterado. La segunda definitivamente siempre va a ser buscar la información. Entonces, yo escuché y me dijeron que hay algo que se llama Google Classroom, hay algo que se llama Gemini y dicen que es muy bueno. Bueno, voy, busco información, accedo a la información, busco videos tutoriales, busco estos videos de entrevistas, busco personas que estén hablando del tema, me empapo un poco más a mi ritmo, ¿no? Mira, Mayra, herramientas de inteligencia artificial hay miles, cientos en estos momentos. Entonces hay una sobrecarga, como bien lo preguntas. Yo elijo el ritmo. No me estoy quedando atrás, o sea, no estoy diciendo, no, yo no quiero aprender de inteligencia. No, sí voy a aprender, pero voy a un ritmo, ¿no? Entonces yo me puedo acercar a mirar qué es Gemini. Hoy Mayra y Oscar nos hablaron de Gemini. Voy a entrar, voy a buscar, voy poco a poco mirando. Entonces, segundo paso, busco la información, busco los tutoriales, busco los cursos, voy mirando qué hay ya en Internet, en YouTube, voy buscando estas entrevistas, este tipo de situaciones, ¿no? Que están ahí. Entonces, la habilidad de buscar. Y buscar no solo una vez, hay que buscar varias veces. Si Mayra lo dijo, yo después miro quién más lo dijo y otra persona quién más lo dijo, qué otra página lo dijo. Entonces voy buscando, ¿sí? Sin sobrecargarme. Y yo diría que una tercera habilidad, un tercer paso aquí, Mayra, para mantenernos actualizados es practicar. Practicar. Entonces yo encontré a Gemini, alguien me habló, mi profe me dijo, Mayra, me la tomé, me la encontré, nos tomamos un café y me dijo, oye, encontré a Gemini. Ok, está interesante. Mayra me dijo, wow, suena muy bien, hace esto. Y yo, ok. Segundo paso, voy y busco, encuentro. Y tercero, la habilidad de practicar. Entonces yo ya entro un poco a empezar a hacer las prácticas, porque todo lo que aprendemos definitivamente se ve en la práctica. Entonces poco a poco empiezo. Mira, esta semana tuvimos también una charla con cerca de 2000 maestros en vivo y en directo. Estábamos ahí y mostramos a Gemini, mostramos cómo ponerle un prompt, una instrucción en vivo allí, hicimos varias prácticas y se fueron encantados. Primer paso, escucharon de la charla, les informaron. Segundo, accedieron a la charla. Y tercero, empezaron a practicar. Entonces, creo que esas habilidades de escuchar, ver, buscar
y practicar son las habilidades que definitivamente debemos ir desarrollando para estar actualizados. Hay mucha información en estos momentos, Mayra. Hay mucha información. Entonces también a un ritmo tranquilos, sin agitarse mucho, pueden ir buscando, practicando y poniendo, digámoslo ahí, en práctica. Muchas veces los mismos estudiantes ya se van adaptando. Entonces, un ejemplo, tú puedes mostrar como maestro a Gemini, tú le dices, eres Charles Darwin, vas a responder como científico a las preguntas que los estudiantes te van a hacer. Entonces tú puedes proyectar a Gemini como si fuera Charles Darwin y le digo a los niños, ¿qué le quieren preguntar a Charles Darwin? Entonces cualquier niño dirá, bueno, ¿qué es la relatividad? Entonces yo le pregunto, ¿qué es la relatividad? Y él va a ir respondiendo como si fuera un personaje. Pero bueno, esas son prácticas que el maestro va a poder identificar a lo largo, digámoslo, de esas habilidades que va a ir desarrollando. Y como lo decía Mayra, un equilibrio. No hay que sobrecargarse, no necesitan estar todo el día haciéndolo desde ahí, pero no se queden, ¿sí? No sean esos que de pronto se quedaron un poco, porque como se está viendo todo, al ritmo que estamos teniendo, si vienen muchas cuestiones de uso de tecnología, no solo con Google, con otras herramientas que sí están teniendo allí precisamente un impacto muy importante, muy grande. Ya dicen, hay noticias de universidades en Londres, en Estados Unidos, que una inteligencia artificial te puede reemplazar allí de pronto para dar una clase o apoyar. Entonces la idea es conocer, para nosotros saber de qué está funcionando todo y estar ahí, ¿no? Estar como un poquito a la vanguardia y por supuesto apoyar lo que la inteligencia pues, nos tiene, ¿no? Precisamente para usarlo como un recurso, así como lo usamos en su tiempo con la imprenta, con la calculadora, con la impresora, con la fotocopiadora, con el, ¿cómo le llaman? El videobeam o el cañón, como le llaman acá en México, y ahora estamos es con la inteligencia artificial. Entonces, es una evolución, pero mira que siempre es cíclica. Entonces ahí estamos. Hoy estamos con la inteligencia artificial, así que no hay miedo, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y bueno, eso es lo que nos va deparando la educación hoy en día en ese sentido, desde diferentes perspectivas. Tú sabes que hay muchos niveles socioeconómicos, perfiles privados, públicos, pero creo que todos iban apuntando como hacia una misma dirección desde sus diferentes niveles. Y una cosa es cierta, los maestros y maestras son las mejores personas para hacer las evoluciones también. Sí, exacto. Seguimos en un salón de clase, o sea, seguimos dentro de un salón con los puestos, con los, ¿cómo le llamamos acá? Sí, con los asientos. Entran 20 niños, 30 niños, hay un tablero, pero ya hay otra herramienta adicional que nos ayuda a llevarlo, digámoslo, a nuestras clases y lo mismo los estudiantes, ¿no? Pero miren que se mantienen algunas cosas y otras van evolucionando un poco. Oscar, que conversação incrível, uma conversa de classe. Foi um placer tenerte aqui e aprender mais sobre a tecnologia e como a tecnologia pode ser uma grande aliada em la educação. Muitas graças por compartilhar tua experiência e conhecimento com nós outros. ¿Quieres decir algumas palavras finais para nossa audiência? No, Mayra, a ti muchas gracias por generar estos espacios de conversación, de reflexión, de conocimiento. De verdad que son espacios muy valiosos, muy enriquecedores y que permiten abrir esta perspectiva de lo que está sucediendo en la educación. No quedarnos por ahí en un puntito, sino que tú estás llevando a cabo un gran trabajo, un gran esfuerzo por mantenernos actualizados, por mantenernos al día. Y de eso se trata, ¿no? De que entre todos nos apoyemos y de que entre todos sigamos aprendiendo y poniendo ese granito de arena en lo que está sucediendo hoy en día en la educación. Así que muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de seguir conversando y en lo que necesiten. Siempre será con mucho gusto que podamos estar allí para apoyar. Muchas gracias a ti, Mayra, por el espacio y a todos también por escucharnos en esta sesión. Muchas gracias también. Y tienes la certeza que los brasileños están encantados com seu trabalho também, Oscar. E como eu digo ao final do programa, pessoal, nos vemos no próximo
Conversa de Classe. Até mais!